Saludos cordiales, jóvenes. Bienvenidos a la sesión número 6 del curso de electrónica de potencia, el tema de rectificadores monofásicos controlados. En esta sesión ustedes lograrán comprender las características de los rectificadores controlados monofásicos, además que aprenderán las técnicas de análisis matemáticos para dichos circuitos. Tendrán la capacidad de determinar en qué punto podemos encontrar dichos controladores y realizar los cálculos respectivos para sus diseños. Sabrán utilizar los conocimientos para diseñar, implementar o optimizar dichos rectificadores. Muy bien, empecemos. Vamos a empezar trabajando un poco de qué es un tiristor o un SCR. Muy bien, empecemos definiendo qué es un tiristor o SCR. Haciendo un contraste con los temas anteriores, nosotros hemos trabajado con rectificadores no controlados, donde todos los circuitos eran basados en diodos. Ahora, en los rectificadores controlados, el semiconductor a utilizar es un tiristor, el cual el símbolo es el que se muestra en el lado derecho superior. ¿Sí? Veremos que se asemeja mucho a un diodo, con la diferencia de que cuenta con un electrodo o un pin de conexión llamado puerta. Sigue conservando el conector ánodo y el conector cátodo. Este semiconductor se comportará tan igual como un diodo cuando por la puerta se le logre excitar o se le logre disparar, que es el término muy utilizado en estos componentes. Entonces, en otras palabras, un SCR o un tiristor es un diodo controlado a través de una puerta. Veremos en clase que hay otras formas de trabajar con un SCR, pero por ahora mantengamos el concepto de que un SCR o tiristor es un semiconductor similar al diodo que se puede controlar el disparo o el momento en que empiece a trabajar a través del pin, que es la puerta o compuerta. ¿Dónde es utilizado? Pues generalmente para control de potencia de muchos dispositivos, como ya veremos. Vamos a empezar ahora con el rectificador de media onda. El circuito es similar o semejante a un rectificador de media onda no controlado, salvo que se reemplaza en vez del diodo un SCR. Además de que este semiconductor siempre va a tener un circuito de disparo adicional, el que me va a indicar en qué momento empiece a trabajar. Entonces, si nosotros lo situamos en el siguiente circuito, nosotros por un lado tenemos una fuente senoidal que nos especifica un voltaje máximo o un voltaje pico y una frecuencia de trabajo, que generalmente es 60 Hz, y una carga a la cual alimentar. En ese escenario nosotros vamos a tener la siguiente respuesta. Tenemos aquí la señal de entrada, una señal senoidal, vamos a suponer a 60 Hz, no lo especifica, pero tenemos un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Si este fuera un diodo convencional, en el tema número o la sesión número 2 en la cual revisamos dicho circuito, nosotros tendríamos la forma de onda en la salida con solamente el semiciclo positivo trabajando y el semiciclo negativo anulado, ¿correcto? Pero al yo poder controlar el momento en que quiero disparar, va a aparecer un nuevo término que es el ángulo de disparo. Entonces, este ángulo de disparo es controlado por el circuito de disparo, que me determina en qué momento empezar a suministrar energía hacia la carga. Esto me conlleva a que yo puedo tal vez controlar en un 25%, 50% a la mitad o en un 75%, ¿correcto? Entonces, el circuito de disparo me determina este ángulo, ¿sí? En el momento en que empiece él a conducir. De la misma forma, al ser una carga resistiva, yo voy a tener a mi salida una corriente semejante a mi voltaje.
Ahora lo que va a ocurrir es que en el SCR o tiristor voy a tener un voltaje entre los electrodos del semiconductor, es decir, entre ánodo y cátodo, y es el que se muestra en la parte inferior. Mientras él no esté trabajando, va a sentir el voltaje de la fuente. Por ejemplo, entre alfa y pi, él está trabajando. Entre alfa y pi, entre sus electrodos, el ánodo y el cátodo, él tiene 0 voltios, porque él es un cable, está conduciendo, pero cuando él no está conduciendo, el voltaje que va a tener es la fuente. Entonces, para dicho rectificador vamos a tener una matemática ligada a las señales de promedio, medio o DC, a las señales de RMS mixta o eficaz y a las señales AC. En este punto, jóvenes, no es conveniente analizar eficiencia, ni factor de rizado, ni factor de forma. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener una diferente respuesta dependiendo del ángulo que nosotros tenemos. Entonces, los parámetros de calidad no van a ser tomados para poder trabajar para nuestro curso. Continuemos con el rectificador controlado de onda completa. Si recordamos, un rectificador de onda completa no controlado era el mismo que se muestra en esta gráfica, con la diferencia de que en vez de los SCR teníamos los diodos, el cual nos brindaba la rectificación completa de ambos semiperiodos, el semiciclo positivo y el semiciclo negativo, colocándolos unidireccionalmente entre 0 y valores positivos. En este caso, al reemplazar los diodos por un SCR, vamos a conseguir la misma respuesta, con la diferencia de que estos semiperiodos rectificados estarían controlados a través de un ángulo de disparo. Entonces tenemos en la gráfica lo siguiente: el voltaje de entrada de la fuente, que es un transformador, la corriente de la fuente, ¿sí?, la corriente que se consume, corriente IS, y el voltaje en mi carga. Entonces, el voltaje en la carga está rectificada completamente, pero está controlada con un ángulo de disparo. Ambos ángulos son los mismos, entonces no podemos tener tal vez para un semiperiodo uno y para el otro no. En todos los casos es conveniente que sea el mismo ángulo de disparo. Entonces, de forma análoga con el rectificador de media onda, nosotros vamos a poder controlar la potencia que se suministra a mi carga moviendo este ángulo. En este caso tenemos aproximadamente un 30%, podemos situarlo en un 50, un 70 o tal vez en un 90 para tener menor potencia en mi carga. De forma similar tenemos matemática ligada para poder hacer los cálculos de las señales en DC medio o promedio, RMS mixta y eficaz, y para las AC. Notar también que dichos parámetros están vinculados con el ángulo que nosotros vamos a darle, entonces va a ser proporcional al ángulo que se le está suministrando dichos parámetros característicos. Muy bien, jóvenes, los invito a seguir revisando el material. Tenemos ahí algunos ejercicios para que lo vayan desarrollando y los espero en el aula para continuar. Saludos, jóvenes.